empezamos. Muy buenas noches a todos. Muy agradecido ante todo por su tiempo para poder participar en este webinar que estamos realizando con el equipo de trabajo de DataMind. Estamos reunidos aquí junto con Marcela Godoy, que es nuestra consultor prácticamente de Brasil. Bueno, y mi persona que es Clinton Verde, ya algunos de ustedes también conocen, soy el consultor también de base de datos a nivel de Perú y Ecuador y Bolivia, ¿no? Todo el tema de base de datos, un poco también hablar del proceso de estimación. Bien, lo que vamos a hablar hoy día es sobre el flujo de trabajo geológico, ¿no? En este caso vamos a presentar en esta ocasión los procesos que utilizamos dentro del ambiente minero prácticamente, que va desde la parte exploratoria de la geología hasta la parte del modelamiento o la estimación de recursos. Sabemos de que dentro de estos procesos o dentro de estos procesos existen muchos factores que son indispensables para obtener un verdadero resultado o un buen resultado. Después de todo el proceso, tanto de recolectar datos, el aseguramiento sobre la información, la validación sobre esta información, la parte de los recursos que también son esenciales, viene la parte operativa, ¿no? Que es la parte del planeamiento, de la ejecución, digamos, de los procesos mineros, hacer el control tal vez operativo y llegar a la parte logística o a la parte de la comercialización de nuestros concentrados, que prácticamente es lo esencial para nuestra minería. Bien, y es aquí donde nos vamos a enfocar un poco y detallar realmente cuáles son las dificultades en el proceso de producción de la gestión de la información. Sabemos muchos que con la experiencia que ya tenemos en Mina, vemos de que a veces para generar, digamos, esta información o traer esta información, tenemos deficiencias como es en la parte de recolección de datos. ¿No es así? No sé si Marcela nos podrías detallar un poco más también estos procesos que tenemos dentro o dificultades que tenemos en la parte de exploraciones. Oh, sí, por supuesto, Clinton. Primero, buenas noches a todos. Mucho gusto hablar acá con Clinton sobre los procesos de flujo de geología. Tenemos muchas dificultades que va desde la tomada de datos, la adquisición de información en terreno, en la oficina, descripción, exploración mineral, hasta las partes de operación. Muchas de esas herramientas de las veces, principalmente en la exploración, tenemos que recolectar datos distintos, de orígenes distintas, extensiones distintas, y para integrar todo esto en un software único es un desafío muy largo. Entonces, gerenciar todos esses tipos de informação para ser um projeto regional de exploração inicial é um desafio muito grande, porque tomamos partes de coisas muito distintas para ter uma solução que mire todo de uma maneira única e estandarizada. Também uma coisa que se ocorre muito, principalmente, é utilizar softwares distintos para cada coisa. E com isso, analisamos as coisas em separado. Ao invés de se quedar todo centralizado e analisar todo em uma plataforma única. E uma plataforma única, democrática, fácil de utilizar, sencilla a todos os processos, é um ponto muito importante. Temos pontos que eu creio que Clinton vai acordar comigo na gestão da geologia, que também são dificuldades como falta de confiabilidade e outras coisas que é necessário quando intentamos um processo único para todo o flujo. Ok, sí, realmente hay muchos procesos
que deberíamos de tener en claro o tenemos, digamos, deficiencia para capturar toda esta información, ¿no? Y algunas dificultades que también tenemos dentro del proceso, digamos, de gestión de la información, es sobre todo la validación o el control cuando empezamos a recolectar los datos, ¿no? Entonces, muchas veces nos vemos vistos, nos vemos en la posición de que estamos recolectando información, pero tenemos 2, 3, 4 geólogos que cada uno tiene, digamos, un criterio distinto. Y entonces, cuando empezamos a validar esta información, ya nos empezamos a encontrar con muchas dificultades o con muchos problemas, ¿no? En tener que homogenizar toda esta información para posteriormente pasar, digamos, a la construcción o a una interpretación. Sobre todo esto sucede cuando no tenemos claro el estándar sobre los procesos que tenemos que registrar, qué tipos de códigos litológicos, de alteración, mineración, si quisiéramos, digamos, tener esta data, ¿no? Una falta, digamos, de interoperabilidad de las soluciones prácticamente también algunas comerciales disponibles que hay en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es tener al menos una base de datos totalmente sólida que nos permita o que nos ayude a mejorar todo este proceso, al menos de tener una data totalmente validada, confiable, auditable, trazable, ¿no? Dentro del proceso de recolección de datos que nos ayuden, digamos, a tener estos resultados de manera óptima y sea totalmente una información confiable, ¿no? Entonces, hay muchas dificultades que se presentan dentro de este proceso. Bien, el flujo de trabajo realmente que se necesita, digamos, para tener una información totalmente íntegra y que tenga un buen soporte, necesitamos que todo el proceso de la información tenga un solo núcleo. Y para eso es tener una sola base de datos sólida, una base de datos totalmente confiable, una base de datos totalmente auditable que te soporte toda la información, ¿no? Y en esto tener, digamos, que todos nuestros capturadores de la información también estén ligados con todos los parámetros de validación o todos los parámetros que nos permitan tener una auditabilidad correcta sobre la información que se viene recolectando dentro de la base de datos. Luego tenemos la parte de los resultados, de los análisis químicos, que deberían también de tener, digamos, todos los procesos o los protocolos de importación o de repente los lab package o diferentes métodos de análisis también que se hacen en laboratorio deberían también estar registrados dentro de una sola base de datos, como también todo el proceso de control de calidad. Entonces, la parte también del mapeo geológico debería de contemplar, digamos, una solución que podría fácilmente exportar o traer la información de esta base de datos o de repente de manera viceversa, ¿no? Hasta llegar tal vez a utilizar toda esta información que ya se registró dentro de la base de datos hasta tener, digamos, un proceso de estimación, de modelamiento, donde ya prácticamente participa toda la información que nosotros hemos podido recolectar en campo. Y lo que buscamos, pues, es una integración de la información que nos pueda, digamos, tener un mejor soporte sobre la toma de decisiones en el momento de poder utilizar esta información en sí, ¿no? Bien, lo que yo quiero ahora explicar es de que existen, digamos, procesos que nos ayudan a hacer, digamos, que esto sea mucho más rápido y que tener una base de datos el cual tenga toda la información desde la parte del plan de perforación, tal vez la ejecución de estos planes de perforación, nos ayudan a tener, digamos, un control sobre los datos. Y esta información, ojo, que toda la información que nosotros queremos generar o queremos registrar dentro de la base de datos en sí, necesitan realmente tener todo el proceso de trazabilidad y confiabilidad de esta información. Es por ello que la solución
nos ayuda, digamos, a tener esta confianza sobre la información, ya que los datos que se van a ir registrando necesitamos que tengan validaciones. Conforme el geólogo vaya registrando la información, estos campos deben ser validados. Necesitamos hacer una matriz de datos, digamos, de litologías, de alteraciones, de mineralizaciones, o algunos campos adicionales, digamos, que ustedes quisieran que se respete, al menos por los geólogos, o estándar. Estos se pueden, digamos, poner dentro de un sistema, ¿no?, que pueda ayudar a gerenciar o a confiar en la información. Sobre todo también a que la información que nosotros podemos procesar pueda ser, digamos, o tengamos la información histórica, pueda ser procesada de manera directa dentro de esta base de datos. Esto nos da confianza sobre la información que venimos registrando en esta base de datos, ¿no? Y sobre todo el tema, digamos, de generar la información, como indiqué, de la parte litológica, o información tal vez que nos ayuden, digamos, a tener seguridad sobre la información, como es a veces las desviaciones de los sondajes, que muchas veces es importante, al menos para indicar cuál es la ubicación espacial en sí de algunos sondajes, ¿no? Entonces, es necesario contar con una solución que nos ayude a validar que esta información sea capturada de manera correcta, lógicamente, y pueda tener todas las reglas de validación dentro del proceso de captura de datos, ¿no? Esta información que se va recolectando dentro de este proceso debe tener al menos toda la secuencia de datos que podríamos ir ingresando dentro de la base de datos y tener todo el soporte adecuado, ¿no es así? Entonces, toda esta información que nosotros venimos recolectando, es decir, tanto las muestras de control de calidad, tanto los protocolos de control de calidad, todas las reglas de validación, deben tener también a la vez un reporte. ¿Y cuál es ese reporte que nos ayuda a tener al menos el flujo o darnos seguridad que la información que estamos recolectando sea correcta? Es un reporte de manera dinámica. Este reporte que nosotros deberíamos de generar, también tiene que tener un soporte adecuado, o sea, tener una base de datos totalmente trazable. Toda la información que podemos generar dentro de este reporte tiene que ser directamente enlazado hacia la base de datos. Podemos generar gráficos de control de calidad que vimos antes, podemos generar algunos queries también customizados que nos permitan validar o, digamos, tener una diferencia o customizar, digamos, la información en este caso, la perforación que ya se ejecutó versus el programa de perforación, ¿no? Estos datos nos ayudan al menos a tener un poco o a tener, digamos, una integración de toda la información. Todo el tema de reportabilidad se ve en unos gráficos totalmente customizados de acuerdo a lo que ustedes se requieren, ¿no? Prácticamente. Eso es lo mejor que nos da, digamos, una interoperabilidad de la información, que toda la información que nosotros queramos traer o consultar estén ligados directamente hacia la base de datos, ya no exportar, ya no tener archivos CSV, Excel. Nosotros necesitamos que la información consulte directamente los datos que están en la base de datos centralizada, ¿correcto? Y también el proceso de mapeo que ahora lo va a iniciar Marcela. Gracias, Clinton. Con todos los datos estandarizados en la base de datos, ahora el proceso de mapeo se torna un proceso mucho más confiable, porque tenemos por acá todo el proceso que se toma la información directamente tomando de la base de datos. Clinton, ¿usted puede empezar el video, por favor? Entonces, lo que hacemos acá es la reconexión, miramos todas las tablas para después de eso tener un proyecto de sondaje en una plataforma que es enteramente conectada con la base de datos.
Cuando hacemos un proyecto de sondaje con la plataforma conectada directamente en la base de datos, lo que tenemos es la certidumbre que estamos trabajando con los datos más actualizados. Y con los datos más actualizados en una plataforma GIS, podemos hacer, por ejemplo, secciones, también podemos hacer secciones lineares, secciones longitudinales, secciones múltiples, para visualizar toda la descripción que se fue hecha en la base de datos, en el log de la pantalla que tomamos toda la información. Estandarizando toda esta información, también es posible estandarizar la interpretación. Entonces, miramos que la interpretación se queda estandarizada de los mismos códigos, de los mismos colores, de los mismos patterns que teníamos en la base de datos. Y con esto, no solamente la información que es centralizada, que es integrada, pero también la identidad visual de lo que está mirando. Y con la información toda interpretada de una identidad visual única, hacemos el modelo y el sólido para mirar e integrar toda la información en la plataforma 3D. Integrando todo junto en la plataforma 3D, podemos ter más informaciones para ser base de mi tomada de decisión que es necesaria hacer con toda mi información en mi plataforma de GIS. Y una cosa muy importante también que tenemos que tener en la plataforma de GIS es la herramienta que hace el reconocimiento de toda la información colectada en diversas orígenes distintas, como yo hablé en la problemática. Muchas veces cuando hacemos un trabajo de exploración regional, tenemos datos de sitios públicos, dados de la web, dados de papel que tenemos que escanear. Entonces, la misma plataforma GIS que se conecta en la base de datos es la plataforma que también vamos a hacer el mapeo, que vamos a georreferenciar toda la información. Y este mapeo también tiene que ser hecho de la misma manera estandarizada. Y haciendo de la misma manera estandarizada, tenemos una identidad visual única de la información. Entonces, lo que hicimos en la interpretación de sondaje con los códigos, con los patterns y con todos los mismos códigos, yo voy a tener también para mi mapeo geológico, de una manera que también cuando va a hacer el mapeo, para hacer la definición de todos los targets de las áreas que yo tengo, por ejemplo, mi geología más interesante, la mineralización, esto sí queda también identificable por la misma simbología, por los mismos códigos y por todo lo que yo tengo. Y para que esto también sea una cosa digital integrada, tenemos un aplicativo de dispositivos móviles para hacer la recolección de datos de campo directamente de manera digital e integrada a su plataforma de GIS. Entonces, el flujo de trabajo de este aplicativo, el ideal, y que estamos haciendo la sugerencia, es usted tener su proyecto que usted integró, estandarizó con los mismos códigos, conectó en la base de datos central para tomar la información, hacer la definición de la área que usted va a hacer la recolección en campo, y con esto hace un checkout del archivo que va a trasladar a su teléfono o a su tablet. Es importante decir que trasladar este archivo tiene que ser hecho de una manera offline o también de una manera online, porque no todas las veces que estoy en campo, yo tengo acceso a una conexión de internet. Entonces, tener la opción de trasladar ese archivo de una manera offline es muy útil. Y también de una manera offline o online, de la mejor preferencia, hace su mapeo, recolección de muestra, digitalización de puntos estructurales, lo que necesita. Terminó ese, hace de nuevo, exporta el mismo archivo que va a ser un check-in en su versión de desktop. En ese check-in usted va a hacer la verificación, la validación y todo lo que se fue recolectado en campo. Una vez aprobado esto, va a actualizar de manera automática su base de datos centralizada. Este flujo tiene que ser sencillo.
No tenemos que perder tiempo con todos los aplicativos y con todo lo que tenemos que hacer un flujo sencillo para toda la parte, desde la base de datos hasta el trabajo de mapeo en el desktop, el trabajo de recolección de datos en campo, volver al desktop y también hacer toda la parte de la base de actualización de la base de datos. Entonces, con el aplicativo de campo, lo que hacemos era una manera de tomar todo su GIS en su tableta, en su teléfono, y hacer el control de la información. El control de una manera, por ejemplo, visual, a través de temas en sus capas. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer una descripción de sondaje y el control de sus pozos, por ejemplo, de taladro, saber cuál es el pozo planeado, cuál es el pozo que está ejecutando, el pozo ejecutado, y ese control puede ser hecho por colores. Mira, el amarillo está en ejecución y el rojo está, por ejemplo, planeado. Una vez que yo cambio el status, por ejemplo, en ejecución, en status completo, el color también se cambia de una manera interactiva. Y con el mismo aplicativo podemos tomar, por ejemplo, puntos de estructuras y tener integrado su teléfono, su tableta, el equipo para tomar el DIP y también la dirección, el azimut, y también la misma herramienta para tomar sus muestras, hacer descripción de puntos, su mapeo, y todo lo que es necesario para que cuando vuelva a la oficina pueda utilizar de todos los recursos de tecnología y no es necesario redigitalizar la información, redigitar. Todo está listo de manera digital y directamente por el geólogo responsable por la descripción de todas las informaciones. Una vez volviendo a la oficina, yo voy a actualizar todo lo que está en mi repositorio central. Entonces, hago un check-in. Con este check-in va a me generar un listaje de todo lo que se quedó el cambio en el terreno, todo lo que yo hizo, las informaciones que se hubieron en la descripción, todo esto. Y de una manera, apenas con una opción, yo hago la actualización de toda mi información directamente en el servidor. Yo creo que Clinton va a explanar ahora cómo que eso va a volver en nuestra base de datos de Fusion. ¿Quiere compartir la pantalla ahora, Clinton? Entonces, pues bien, creo que ha sido una presentación muy buena de Marcela. Ahora vamos a ver toda la información que Marcela ha estado procesando realmente dentro de Discover, ¿no? Y es una información que también necesitamos tener una base de datos que también respalde esa información. Hay mucho trabajo que hizo el geólogo en campo, el cual también debe de estar dentro de una base de datos. Y para ello tenemos nuestra base de datos donde podremos hacer toda esta importación, toda la información, todo el flujo que ya Marcela ha trabajado en el tema de captura de información, de muestras puntuales en campo. Esa información tiene que ser enviada hacia una base de datos centralizada. Como dijimos, volvemos a recalcar, una base de datos centralizada o una base de datos GDMS es una base de datos que gestiona y tiene protocolos totalmente establecidos o implementados que nos ayudan a validar todo el proceso de la información. Y para ello lo que estamos haciendo es importando toda la información, o extrayendo toda la información, prácticamente hasta trayendo la información a nuestra base de datos de todo lo que se hizo en la captura de los datos en campo. En este caso, como repito, Marcela habló bastante de un equipo mobile, el cual ayuda a hacer este proceso, ¿no? Pues bien, entonces, siguiendo con esta flujo de trabajo, ya nos hacemos la idea que ya tenemos toda la información dentro de una base de datos centralizada. Entonces, están tanto los sondajes, el plan de perforación, la ejecución de la perforación, tenemos todos los procesos, los datos litológicos, geológicos, tenemos la información de campo que Marcela ya nos explicó. Entonces necesitamos que esta información ahora tenga, digamos, un sentido un poco más estadístico, ¿no es así? Un poco más para poder analizar, digamos, el modelo geológico y hacer una estimación real. Bien, entonces,
Para ello lo que nosotros buscamos, ¿qué es? Bajar la información o traer la información de la base de datos hacia nuestra aplicación. Y para ello necesitamos tener una conexión directa de nuestra aplicación hacia la base de datos. ¿Qué nos permite hacer esto prácticamente? Nos permite asegurar que toda la información que está dentro de la base de datos va a ser extraída o va a ser enviada hacia nuestra aplicación de modelamiento y estimación de manera correcta. No va a haber ningún proceso de manipulación. Hay una conexión directa. ¿Qué nos asegura esto? Que la información es válida, que esta información prácticamente no ha podido ser manipulada o no ha sido manipulada, asegura que los datos realmente son consistentes, en este caso a nivel de la data en sí. Aseguramos que la información que hemos capturado o hemos registrado en la base de datos es directamente lo que el geólogo escribió dentro de la base de datos. Eso es lo que estamos queriendo mostrar dentro de nuestra solución prácticamente de modelamiento y estimación. Como vemos aquí, ya traje la información de la base de datos utilizando simplemente algunos queries, y lo que estoy haciendo ahorita acá es ejecutando ya la visualización tridimensional de esta información, ¿no? Entonces, esta información prácticamente ya lo tengo de manera tridimensional. Toda la información tiene una desviación, en este caso en los surveys, que es algo fundamental, como también la codificación de las litologías, la codificación de las distintas muestras, ¿no? Entonces, ya están dentro de la aplicación. Ahora, ¿qué continúa? Lo que continúa ahora es hacer prácticamente el modelamiento o el hacer el modelo tridimensional. En este caso, vamos a tener dos ejemplos de cómo hacer, digamos, este modelo tridimensional, ¿no? Utilizando lo que ya casi todos sabemos, modelamientos implícitos y modelamientos explícitos, ¿no? Para este ejemplo, y vamos a ver claramente en el video de que estamos utilizando una interpretación que es válido, esto es muy fundamental, ya que el geólogo tenga que intervenir para poder hacer una interpretación geológica o amarrar, digamos, todos los tipos de estructura que tenemos dentro de nuestro yacimiento, lo vamos a llamar así, donde estamos empezando a hacer esa interpretación capa por capa. Estamos haciendo un modelamiento explícito, prácticamente, ¿no? Entonces, esto le va a dar mayor consistencia a la información y que el geólogo realmente está interviniendo para poder ajustar o generar un modelo que sea el adecuado y que también tenga soporte tanto de la información que se ha recolectado como también de la parte de la interpretación, ¿no? Entonces, ya vemos también de que se puede hacer modelamientos implícitos. Son modelamientos que simplemente parten de una información que ya se toma. Pero si nosotros juntamos estos dos tipos de datos, tanto en la interpretación geológica, los datos capturados en campo, podemos llegar a tener ya modelos mucho más reales. No solamente es un modelo matemático que normalmente se realiza, sino también podría ser un modelamiento prácticamente teniendo los dos tipos de información, ¿no? Tanto que viene del geólogo como también de los datos en sí de la base de datos. Y listo, con esto nosotros, ¿qué es lo que logramos? Construir un modelo que realmente, o un modelo tridimensional que realmente da un valor agregado, digamos, a todo nuestro proceso en sí. Luego de esto, ¿qué es lo que viene, no? Dentro de ya, una vez que construimos nosotros el modelo geológico, lo que tenemos que hacer que es armar ahora un modelo de bloques, ¿no? Un modelo de bloques el cual tenga realmente la codificación de las distintas litologías, ¿no? O también puede ser de las distintas mineralizaciones, alteraciones. Podemos codificar de esa manera estos bloques. ¿Qué más también es importante? Es importante también saber cómo vamos a construir el modelo. Normalmente se construye el modelo
digamos, siguiendo el eje XY del plano, ¿no? Pero a veces no vemos pues el rumbo de la estructura o el buzamiento de la estructura. Entonces, también es posible, digamos, o es importante analizar ese esquema. De repente podemos generar modelos de bloques rotados, ¿no? En los 3 ejes o en los 2 ejes. Es posible también hacer eso. O también, a veces, ver también de forma ya muy particular el tema de utilizar, digamos, subceldados, ¿no? Para poder capturar o para poder rellenar en sí todo el espacio geológico tridimensional que en ese momento que se ejecutó o que se realizó prácticamente, ¿no? Ambos modelos, o sea, ambos, vamos a llamarlo así, objetos, tanto la wireframe o el modelo tridimensional, como también el modelo de bloques, ambos deberían de reflejar un mismo volumen para indicar de que volumétricamente son iguales, ¿correcto? Porque al final de cuentas, lo que vamos a estimar no es la wireframe, es el modelo de bloques. ¿No es así? Yo creo que muchos de los que están presentes ya saben que ese proceso realmente se debe de realizar, ¿no? Para asegurarnos que estamos estimando todo la wireframe o el modelo geológico ejecutado o realizado. ¿Qué más tenemos aquí? Ahora, ¿qué es lo que sigue después de esto, no? Vamos ahora a trabajar con este modelo de bloques ya realizado, el cual tiene distintos datos, en este caso, para este caso particular, tiene ya las codificaciones de las litologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene aquí? Es capturar esta información del modelo de bloques y traer hacia, tal vez, hacer un análisis variográfico, posiblemente, o de repente utilizar esta misma data con el cual, o estos mismos datos con el cual se armó el objeto tridimensional para hacer ya un primer análisis de la estimación, que es el EDA, ¿no? Prácticamente. Entonces, y también hacer tal vez análisis variográficos o ver realmente cuáles son los perdón, los diferentes variogramas que nosotros podríamos generar para poder generar, digamos, un modelo correcto o una estimación correcta, ¿no? Entonces, para este caso, necesitamos que también la aplicación se conecte directamente hacia nuestro software de modelo de bloques o modelamiento y de estimación. Para ello, esta otra aplicación lo que hace es se conecta directamente a estos datos, extraigo los datos, empiezo a armar mis modelos variográficos, empiezo a armar, digamos, mis variogramas, analizo mis alcances de manera muy rápida y muy, digamos, óptima, ya que hacer un análisis variográfico sobre una cantidad de datos con diferentes tipos de litologías para diferentes tipos de elementos químicos es bastante trabajoso, ¿no? Es análisis tras análisis, pero teniendo una herramienta el cual te ayuda a hacer estos procesos mucho más rápidos, tenemos, digamos, un ahorro bastante sustancial en el tiempo y podemos hacer N validaciones o N gráficos o variogramas que nos permitan tomar una decisión correcta. Y lo mejor de todo es de que lo que vemos al final es ya prácticamente todos nuestros datos de perforaciones que hemos cargado anteriormente para construir el modelo, vemos que ya el variograma se ubica, digamos, en una posición espacial y vemos fácilmente que se está acomodando de acuerdo al rumbo y tal vez al buzamiento también de la estructura en sí o del flujo mineralizante, ¿no? Entonces, ¿qué sigue ahora después de este proceso? Sigue el proceso de utilizar estos datos capturados dentro del análisis variográfico, empezar a hacer ya prácticamente nuestra estimación, ¿no es así? Entonces, necesitamos que los datos que ya hemos obtenido en el análisis variográfico vengan directamente al proceso de estimación de recursos. Entonces, para el proceso de estimación de recursos, traemos la información y lo que simplemente hacemos acá es jalamos el input que es el modelo de bloques, que ya generamos en un inicio, y lo que hacemos es, traemos también, ¿qué?
los parámetros variográficos que ya hemos tenido dentro de la solución anterior. Estos parámetros se importan o se traen dentro del proceso de estimación de recursos, donde simplemente lo que hacemos es ponemos algunos volúmenes de búsqueda, algunos ajustes, digamos, de cuántas muestras hacer, digamos, compositar, no sé, o tal vez hacer qué método, digamos, de análisis sea, o de tipo de variografías que se han hecho dentro del análisis del proceso anterior. Entonces, solamente lo que hacemos dentro de este proceso es ajustar algunos alcances, algunos campos donde queremos que traigan los resultados, qué tipo de zonas voy a empezar a estimar con estos parámetros variográficos, ¿no? Entonces, también podría yo utilizar algunos procesos adicionales que tenemos dentro del proceso de estimación. Pero para este caso, lo que estamos haciendo es algo muy rápido y muy simple. Utilizar los mismos parámetros que ya capturé dentro del análisis o del análisis variográfico que ya hice en la aplicación anterior hacia mi software de modelamiento y de estimación de recursos. ¿No es así? ¿Qué obtengo después de hacer este proceso? Obtengo ya el modelo de bloques estimado. Este modelo de bloques estimado es el cual vemos en esta imagen, ¿no? Es el modelo de bloques estimado con los diferentes cálculos de leyes que ya se hicieron en cada uno de los bloquecitos, el cual también ya tiene, digamos, muchos parámetros, como es en los volúmenes de búsqueda, los compósitos, cuántas muestras han intervenido, digamos, en una estimación de alguna celda o no. Entonces, hay mucha información que cada una de estas celdas ya obtiene después de hacer todo el proceso de estimación, ¿correcto? Y luego de acá, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué prosigue de acá, no? De aquí seguimos al proceso de validar. ¿Qué necesitamos validar? Tenemos que validar la estimación que hemos hecho, ¿no? Para este caso, volvemos o hacemos que la información o el modelo estimado, traer esa información sea nuestro software de análisis estadístico, que es un software esencial para poder, primero lo que hicimos es validar o correr los distintos variogramas. Ahora lo que voy a hacer es validar que la estimación que ya ejecuté sea correcta, ¿no es así? Entonces, para ello lo que hemos hecho es simplemente traer esa información y automáticamente se extraya todos los diferentes gráficos o variogramas o validaciones que podríamos tener en los ejes, digamos, X, Y de los modelos de bloques en sí, ¿no? Podríamos hasta fácilmente hacer tal vez algunos procesos de capping dentro del modelo de bloques para cruzar con los datos originales, ¿no? Entonces, esto nos ayuda al menos a tener un proceso mucho más rápido sobre la información que venimos procesando dentro del análisis estadístico. Ya hicimos la estimación, hicimos el modelo de bloques estimado, traemos el modelo de bloques estimado y empezamos a ¿qué? A hacer, digamos, las distintas comparaciones de los sondajes con los resultados iniciales del laboratorio versus el modelo de bloques estimado. La idea es de que ambos procesos realmente sean correctos, ¿no? Y para eso tenemos los variogramas, para eso tenemos el QQplot y para eso tenemos también el gráfico prácticamente de tonelaje ley, el cual nos va a definir realmente si el modelo estimado es el correcto también, ¿no es así? Entonces, este proceso que nosotros hemos ejecutado realmente amerita, digamos, a tener un solo flujo de proceso. Hemos visto la parte exploratoria, que es donde conseguíamos toda la información, la parte de la base de datos, donde capturábamos toda la información, hemos visto la parte del modelamiento, donde hicimos todo el proceso de estimación, ¿no? Todo el proceso de modelamiento de bloques, el modelamiento geológico, utilizando los dos métodos que tenemos al menos en el mercado,
y también utilizando el análisis estadístico a través de un software especializado realmente para este proceso de análisis variográfico. En este caso, hemos visto para, para nuestros procesos los diferentes paquetes. Discover, que es para la parte exploratoria, Fusion, que es una base de datos o es nuestra solución de base de datos o generalizamiento de la información geológica, y también nuestra solución de estudio RM Pro, ¿no? El cual contiene, ya hemos visto que algunos parámetros de estimación, tiene muchos otros parámetros más de estimación que ustedes lo van a poder, lo podrían ver tranquilamente también con esta solución. Lo que quiero un poco abarcar aquí dentro de esta presentación es indicar de que no solamente veamos una base de datos como una data geológica, aparte de tener solamente conceptos geológicos, también podríamos poner, digamos, algunos procesos geotécnicos o también procesos geometalúrgicos. Esto también hace que la información que nosotros querramos representar dentro del modelo de bloques estimado sea mucho más sólida, ¿no? Sea mucho más sólida. Toda la información que nosotros procesemos o procesamos dentro del estudio RM también puede volver hacia la base de datos y luego seguir, digamos, un ciclo donde nuevamente empezamos a analizar la información hasta hacer el modelamiento y la estimación. Y así, de esta manera, tener, digamos, un ciclo dentro del proceso geológico, ¿no? Netamente es una solución totalmente completa, o es un paquete totalmente completo que abarca muchos procesos que tenemos dentro de la parte de geología. Hemos tenido realmente que resumir muchas cosas aquí, ¿no? Ahora, ver qué ventajas tenemos, digamos, al hablar de estas tres soluciones que hemos estado conversando ahora. Es que toda la información realmente que se están procesando están siendo realizadas en una sola solución, ¿no? En un solo paquete, digamos, en este caso, íntegro de solución, ya sea el Discover que conversa directamente con la base de datos, estudio que prácticamente conversa directamente con la base de datos. Hay una integridad de la información. ¿Qué también hace esto, no? Aumenta prácticamente la producción, ya que no estamos exportando datos, validando la información, 2, 3 validaciones en el proceso. Esto realmente a veces consume más el tiempo, ¿no? Lo ideal es tener una sola base de datos robusta que me valide todo el proceso de registro de datos, y lo único que hace mi geólogo de estimador o el geólogo de campo es extraer la información y empezar a hacer todos mis análisis estadísticos, a construir tal vez hasta mi modelo geológico, mucho más rápido. Aseguro o me da seguridad sobre la información que estoy procesando, ¿correcto? Ya prácticamente sé que el proceso de captura de datos es totalmente validado al momento de capturar la información. Ya el geólogo que hace la estimación no se tiene que preocupar si los datos están con QAQC o no, porque dentro de la base de datos, como aseguramiento de la información, también hay un geólogo que es el CUPE, el cual realmente lo que hace es valida pues que la información sea correcta, ¿no? Una vez que esta información esté correcta y está validada, prácticamente el geólogo de recursos lo único que hace es utilizar esta información para hacer sus estimaciones. Entonces, con un solo paquete que tenemos o con una sola soluciones que tenemos dentro de Datamine, podemos conseguir realmente de que esta integración y que este proceso sea realmente dinámico y que nos pueda optimizar todos los procesos que tenemos dentro de los procesos realmente geológicos que venimos realizando día a día, ¿no? Bien, no sé. Muchísimas gracias más bien a todos. Si tienen preguntas, estaríamos ahí llanos a poder responder. Gracias, Clinton. Yo me gustaría también de agradecer a todos. No sé si vamos a tener mucho tiempo para preguntas o no, pero la idea Bien, se fue
Creo que por el tiempo ya prácticamente se nos está cumpliendo los minutos. Si ustedes, por favor, escriban un mensaje, tienen nuestros correos, nosotros podemos responder cualquier consulta que ustedes tengan hacia nosotros con las soluciones que vieron acá. De repente quieren explayarse un poco más en alguna de ellas, también estamos puestos a poder seguir conversar con ustedes. Tienen nuestros correos, agradecerles a todos por su asistencia realmente dentro de este webinar que hemos tenido 1 hora. No es mucho tiempo como para poder dar el detalle suficiente, pero agradecerles a todos por su tiempo. Marcela, no sé si tienes algo que comentar ahí. Gracias. Gracias, Clinton. Solamente agradecer también a todos por la oportunidad. Si necesitan de alguna cosa más, de clarificar alguna duda, también estoy a disposición. Nuestros correos están ya en la pantalla y cualquier duda no hesiten en contactarnos, ¿ok? Okay. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.